Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, Semana Negra, y continuamos. En este caso, pues con una, ya no sé cómo llamar a Petros Markaris, si leyenda, amigo o el último superviviente de una novela que nació hace muchos años. Esa novela negra mediterránea que todo el neopolar francés, con Mansete, con Jean-Claude Issot, con Montalbán, con Camilleri, fue desarrollándose en toda Europa y que tenía unas características muy especiales y sobre todo unas características sociales, ¿no?, donde se utilizaban los resortes de la novela negra, de la novela policíaca, para hablar de los problemas cotidianos de nuestras sociedades. Markaris ha sido una persona que siempre ha reivindicado ese tipo de novela, la novela mediterránea, con su idiosincrasia, con sus columnas, frente a esa novela incluso que nos llegó del norte de Europa, de una novela que nos llegó de países anglosajones, y él reivindicó siempre esas características que nos hacía, diríamos, del mundo mediterráneo y de la novela mediterránea. Petros, en principio, la gente ya te ha dado la bienvenida con un gran aplauso y yo también quiero darte la bienvenida con todos nosotros. Así que, bueno, Petros, simplemente te diría la cuestión de las características y que tú siempre has defendido de la novela negra mediterránea. Yo quisiera un poco que empezáramos por ahí, que nos contaras cuáles son esas características que tú defiendes, que viene de una tradición ya española, francesa, italiana, griega en este caso, y que sigues manteniendo incluso hasta en la última y desde que creaste a Jaritos. Gracias, Petros, cuando quieras. Good evening. Let me first tell you, allow me first to express my thanks to the organizers of Semana Negra for inviting me and giving me the great pleasure to be with you once again. Buenas tardes. En primer lugar, permitidme que le exprese mi agradecimiento a la Semana Negra por permitirme estar aquí de nuevo una vez más con vosotros. Now, starting about the Mediterranean crime novel, to answer the question of my friend Alejandro, for the first moment that I decided to enter into the crime literature and to write crime novels, my guide has been always the Mediterranean crime novel. Why? The first is that as a writer, even before I started writing crime fiction, I was a politically engaged writer. So even para contestar la pregunta de mi querido amigo Alejandro sobre definir un poco el movimiento de la novela negra mediterránea, me gustaría decir que desde el primer momento en que decidí hacerme escritor y abordar el género de la literatura negra, es una gran influencia y algo en lo que quería aspirar, formar parte de este movimiento. Siempre lo he tenido como guía. ¿Y por qué? Pues antes incluso de que empezase eso como escritor de novela negra, yo ya era un escritor con conciencia política. So,
when I started, it was always, my decision to speak about problems that concern society and politics, both. And the only kind or genre of, to say it in French, of crime novel that covers both aspects, society and politics, is the Mediterranean crime novel, starting with Jean-Patrick Manchette and his novel Nada. Nada was first written as a screenplay and was then transformed by the writer himself into a crime novel. This was the beginning, followed by a very successful and very known Italian writer, Leonardo Sciascia, in the beginning of the 60s, when Sciascia was a writer who, put into light the connection of the Italian political system with the mafia. Then came the writer that you know very well, Manuel Vázquez Montalbán, and I have been always a great admirer of Manuel Vázquez Montalbán, followed by another Italian writer, a very close friend of mine, Andrea Camilleri, and all these writers have always tried to connect the crime novel not only with society and politics at the same time. To give you a parallel example, then first the translation and then the parallel example. Siempre, entonces, he querido en mis obras tratar los problemas que afectan a la sociedad o desde el punto de vista de la política. Y empezando mi carrera como escritor me di cuenta de que el único género que realmente me permitía abarcar ambos era la novela negra. Entonces me fijé sobre todo en el ejemplo de estos grandes autores mediterráneos, empezando con Jean-Patrick Manchette, que es el autor de una obra Manchette y So. Sí, So. Leonardo Sciascia. Sí. Él empezó con un guión cinematográfico que después transformó en novela y que tuvo mucho éxito. Después le siguió Leonardo Sciascia, el autor italiano de los años 60, que en sus obras demostró la conexión entre el sistema político italiano y la mafia. Después he sido un gran admirador del que vosotros conoceréis bien, Manuel Vázquez Montalbán, siempre le he seguido mucho. Y después otro escritor italiano del que he tenido la suerte de ser un amigo cercano, que es Andrea Camilleri. Todos estos escritores son grandes ejemplos de autores que han conectado en sus obras con la preocupación por describir el sistema político y la sociedad de sus países. Y ahora me gustaría daros un ejemplo de cómo desarrollaron esta corriente del negro mediterráneo. Just allow me to add to this, a Mediterranean crime novelist, Jean-Claude Izot. I just skipped his name. It was Jean-Claude Izot is part of the Mediterranean crime novel. Now, the other example I wanted to give you is the Scandinavian crime novel. Many Scandinavian crime novelists are also dealing with society. But you won't find a crime novelist, a Scandinavian crime novelist, dealing with politics. That's the big difference. Se me olvidó mencionar antes a Jean-Claude Izot, que también forma parte de este movimiento mediterráneo. El ejemplo del que quería hablaros es que comparar la novela mediterránea con la novela escandinava. En la novela negra nórdica también se tratan muchos de los problemas que hay en la sociedad de estos países escandinavos, pero la gran diferencia con los mediterráneos es que hablan de la sociedad pero no de la política. En la novela mediterránea sí que abordamos la política. The other very characteristic example
third part of the Mediterranean crime novel is the kitchen. I mean, you find the kitchen in already in Leonardo Sciascia. You find it very clearly in Manuel Vázquez Montalbán and the food of Pepe Carvalho. You find it clearly in Jean-Claude Izot and the Kitchen of Marseille. In my novels with the wife of Costas Jarritos, who cooks always something different every time. And so the Mediterranean crime novel is also the novel also concentrating and keeping together the kitchen. Every time I read a Scandinavian crime novel, after finishing it, at least for a month, I don't want to eat sandwiches and drink beer. Otra característica de que nos diferencia la novela mediterránea de la novela escandinava es la cocina. Los escritores mediterráneos eran grandes fans culinarios y lo reflejaban en su obra. Esto pasaba con Manchet, con Sciascia, Montalbán, su personaje Pepe Carvalho era un fan de la buena gastronomía, con Izot también, que plasmó también la comida marsellesa. En mis obras, la mujer del protagonista, de Costas Jarritos, siempre está cocinando y siempre pues muestro una receta nueva en cada libro. Es una característica del Mediterráneo. De estas novelas se concentran siempre alrededor de la gastronomía y la comida. Yo cuando leo novela escandinava es una cosa que me supera. O sea, acabo de leer un libro y no me apetece para nada andar comiendo bocadillos o beber cerveza, que es lo que hacen en estas obras. Hago un pequeño intermedio con el tema de la gastronomía. Ocurre una cuestión. A veces cuando hay lectores que cogen estas novelas de Montalbán, de Camilleri, de Petros Markaris, y de repente aparece un personaje que está cocinando o que nos da una receta de cocina, que es un poco lo que comentaba ahora Petros, y hay veces que siempre hay la guasa de decir, vaya, a ver en qué página me va a aparecer la receta de cocina, ¿no? En principio os voy a comentar algo. La cocina también significa ver un análisis de clase en la sociedad. Si leéis A Sangre Fría de Truman Capote, él analiza la sociedad norteamericana y sin entrar en grandes análisis sociales, dice, este país se divide en dos. Los que consumen la tarta de manzana horneada y los de la fritanga. Es decir, la propia gastronomía va a dividir incluso las clases sociales. Y Truman Capote, es decir, que lo que quería comentaros es que a veces cuando leemos esta novela mediterránea siempre se va a esa frivolidad. A ver dónde aparece el plato, cuándo aparece la nueva, cuándo nos van a describir esa nueva receta. Y sin embargo, esa cuestión gastronómica, como os decía en A Sangre Fría, bien analizada supone un análisis de clase. E incluso, como decía hace un momento Petros Markaris, incluso una diferencia de culturas. Si analizáis los detectives nórdicos, a veces comen fatal. Y ya no os quiero contar los norteamericanos, porque están todo el rato con el whisky en la mano y comen la comida basura. Es decir, el análisis de la comida yo creo que incluso es un análisis social. Y yo quería ya entrar en otro. Antes dijo Petros que la novela mediterránea no solo hacía un análisis social, sino un análisis político. Petros ha publicado varias obras, incluso fue en un principio una trilogía que se convirtió en tetralogía, que era sobre el tema del gobierno de Syriza en Grecia.
Yo tuve la oportunidad de coincidir con Petros en Madrid en una presentación hace ya muchos años. Luego he coincidido más veces en Tesalónica, he coincidido en más presentaciones, incluso en este festival. Y sí que quería preguntarle ahora sobre aquellos trabajos, aquella trilogía, aquella tetralogía que supuso un vuelco en Grecia y que él reflejó perfectamente en aquellas novelas, y que tenía una característica, y era que cuando llegaba Petros a algún lado en España, ya no le preguntaban sobre su literatura, le preguntaban sobre Grecia. Igual que Leonardo Padura, que llega a España y no le preguntan de su literatura, le preguntan de Cuba. Entonces yo quisiera un poco que Petros nos comentara de todos aquellos trabajos, aquella trilogía, tetralogía que escribió en aquel periodo que se acabó ya en Grecia. ¿Qué recuerda más? ¿Qué significó para él? ¿Cómo lo abordó? Porque yo notaba que a veces en algunas presentaciones le veía incluso incómodo por esa cuestión, por preguntar más por Grecia que por sus novelas. Incluso yo ya acuerdo en Madrid, en una presentación, que ya hubo alguien del público que le preguntó por Varoufakis. Y ya Petros Markaris dijo, ya por ahí ya no paso. Well, let me just make a short introduction or give you a sort of clarification before I start answering the question. For me, the move or the reason who brings the move towards writing a new crime novel is something in the society or in politics that drives me crazy. Once I'm really crazy, I say to myself, now you have to find a story to tell to regain your calm. Antes de contestar la pregunta, me gustaría contaros algo que me pasa y es como el motivo por el que escribo novelas. Siempre tengo que estar de un humor particular para escribir una historia, y es que tiene que haber algo en la sociedad, en la política, que me cabree muchísimo. Y una vez que estoy cabreado por algo que está pasando tal, tengo que buscar una historia en la que contarlo y explicarlo y así poder volver a tranquilizarme con ese tema. Now, what made me crazy with the crisis? Two things. The first was that the government from the 80s, the Social Democrat government from the 80s, following the politics of creating in Greece imaginary wealth. And this imaginary wealth was created mainly using the subsidies of the European Union. Every time I was seeing this, I said, this is going to end badly. It will be a big problem. But everybody was happy. Everybody was thinking they were becoming more wealthy. But this was a fake wealth. At the same time, there was, on the other side, a European Union giving the subsidies to the government, to the Greek government, but never controlling where the money was going. Lo que me cabreó de lo que sucedió en la crisis en Grecia fueron principalmente dos razones. Una es que el gobierno, ya desde los años 80, cuando estaban los socialdemócratas, todos los gobiernos cayeron en la misma trampa de crear una riqueza imaginaria que estaba totalmente dependía de los subsidios, de las ayudas que venían de la Unión Europea.
Yo ya lo iba advirtiendo, esto va a acabar mal, nos va a generar más problemas de los que nos da, pero la gente, la población estaba muy contenta porque sentían que se hacían más ricos, pero esto era una riqueza falsa, ya que dependíamos totalmente de las ayudas. Y en segundo lugar, la Unión Europea estaba repartiendo estos subsidios, estas ayudas, pero no estaba controlando el gasto, en qué se invertían estas ayudas. When the crisis came, I saw a picture of, at one side, the sinner, the Greek government, the Greek people, and on the other side, Pontius Pilatus, the European Union, washing its hands. That was the initial picture, and that drove me crazy. Así que cuando llegó la crisis, yo lo pude ver cómo era la imagen de ello. Es que por un lado estaba el pueblo griego sufriéndola con lo que estaba pasando, y del otro lado los políticos europeos que se lavaban las manos y se despreocupaban de la situación que habían causado. So this was the beginning with the first novel of the trilogy, Unpaid Credits, the first novel, and how Greeks started using credits and using fake subsidies, enter into a reality that was as reality not, possible to deal with. And that brought the big economic crisis, because at one moment they had to pay. Y esta situación fue lo que dio lugar a la primera novela de la trilogía, que se llamaba Con el agua al cuello. En ella cuento cómo la población griega empezaba a pedir créditos para hacer frente a sus gastos, que dependían de estos subsidios europeos, sin darse cuenta de que estaban gastando de una medida imposible después de cumplir, y que llegaría un momento que tendrían que hacer frente a los pagos y que entonces toda esta riqueza se desmoronaría, el sistema financiero. And this made me to write in the first two novels of the trilogy the story of a big majority of the people profiting from the subsidies without thinking a step farther into the future and the consequences. The third novel is different. The third novel, in Greek, the name is Bread, Education, Freedom, is a novel about the generations called the Polytechnic generation. The Polytechnic generation was the generation who revolted against the military, against the junta, the military dictatorship, in the late 60s and the beginning 70s. And they had really a status of great revolutionaries. But once the military dictatorship went away and the political system came back as liberal democracy, all these people, the revolutionary, went and became part of the system and part of the party that created the fake wealth. And that was the story of the third novel, to research and put out the roots of this reality, where it came from. Entonces, la historia de las dos primeras novelas de la trilogía, Con el agua al cuello y Liquidación final, era contaba cómo la gente se estaba beneficiando de estos créditos y de estos subsidios sin pensar nunca en el paso siguiente, en las consecuencias que iban a tener para ellos y cómo se iban a endeudar. Eran historias del pueblo. En la tercera novela, en cambio, Pan, Educación, Libertad, quise centrarme en lo que se llama en Grecia la generación politécnica,
que es la generación que en los años 60, principios de los 70, acabó con la junta militar y derrocó la dictadura. Era una generación de grandes figuras políticas, de grandes revolucionarios que consiguieron cambiar el país, pero que una vez desaparecieron los militares y se volvió a instaurar un sistema político de una democracia liberal, estos revolucionarios se vendieron y formaron parte del sistema y son los que crearon las raíces de todo este problema. Son los que aceptaron el sistema de ayudas y de subsidios que daría lugar a esta falsa riqueza que endeudó al país. Entonces, con ello quise, en esta tercera novela, explorar y documentar el origen de la crisis. Sí, yo en realidad antes os decía una trilogía que en realidad era una tetralogía. ¿Por qué decía eso? Porque todos los artículos que Petros fue publicando en la prensa alemana o en la prensa griega sobre la crisis, que eran ensayos, eran análisis suyos, luego fueron publicados en España, también por la editorial Tusquet, con el título La espada de Damocles. Entonces, en ese libro, se recogieron todos los artículos donde él hacía ese análisis social y político de la crisis griega. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en los ensayos que están publicados en La espada de Damocles, y era como la alternancia de los dos grandes partidos políticos diríamos de la derecha y la socialdemocracia en Grecia. Cada uno que gobernaba llevaba sus asesores. Entonces, lo normal es que cuando perdías las elecciones, tus asesores se marcharan y viniera el nuevo partido político con los nuevos asesores. No, el tema es que se iba hinchando el aparato estatal porque los asesores del partido político que había perdido quedaban instalados en la administración. Con lo cual era una administración absolutamente hinchada, inoperativa y muy lenta y no resolvía los problemas del ciudadano. Hasta tal punto que tiene una frase Petros maravillosa que me encanta, porque es un giro al cogito cartesiano del pienso luego existo, que Albert Camus sabéis que también lo cambió y dijo me rebelo, luego existo. Entonces Petro Marcaris dice, tengo un sillón, luego existo. Well, it's true, but you know, this is something that a situation that a reality which is, say, embodied in the reality of the political system in Greece. It's nothing that special. But because the situation was so critical, also the consequences were very hard. But apart from this is the reality of the Greek political system. It's nothing new. I didn't say imagine or invent something that didn't exist. It existed. Pero es que es todo cierto. Lo que muestro en los artículos, en mis obras, es la situación real de la política griega, que no tiene nada de especial, no es un caso aislado. Lo único que se enfrentaron es un sistema anquilosado que se enfrentó a una situación muy dura y que las consecuencias también fueron muy difíciles de prever. Pero en realidad no tiene nada de particular este sistema, ¿no? Y lo cuento sin imaginar nada. Es así un poco lo que... Otra cuestión que quiero destacar de las novelas de Petros es que a veces, primero, los personajes envejecen. Vosotros veis, tipo otras novelas de otros autores, que el protagonista es el mismo desde la primera novela a la última. En este caso no. Jaritos ha evolucionado, ha crecido, se ha convertido en abuelo, tiene nietos, y eso le permite también ir haciendo el análisis de la sociedad. Y hay una figura
que a mí me maravilla en sus novelas, y mi pregunta es ¿cuál era el sentido, el significado de esta figura? Y es un viejo comunista que aparece, Ciris, aparece en sus novelas, y que Jaritos va a consultarle como si fuera una especie de oráculo. En una sociedad en la que vivimos, donde se desprecia a la gente mayor, todas las culturas tenían su consejo de ancianos, hombres y mujeres mayores, permitían, el joven puede conocer las reglas, pero el mayor conoce las excepciones. Pocas sociedades han marginado a la gente mayor y, sin embargo, estamos viendo hoy en día donde todo lo que va apareciendo es absolutamente adanista, como si el chico y la chica que llegaran acaban de descubrir el mundo. Entonces, a mí esta figura de esta unión de que el presente consulta al pasado para que le diga por dónde, qué ha pasado, esto se repitió, ocurrió alguna vez en la historia. Entonces a mí la figura de este viejo Ciris, viejo comunista que ha vivido la guerra civil griega y que van a consultarlo, a mí me maravilla. Es esa unión del presente y el pasado. Y yo quería trasladarle si de verdad es así como yo lo veo o a lo mejor él pretendía enfocarlo desde otro punto de vista. Look, let's start. The point is, in my novels, I always try to point out that even things or situations that you think they are impossible may be possible. En mis novelas siempre intento señalar cosas o situaciones que uno puede pensar que son imposibles, pero que pueden suceder realmente. Greece is a country that went through a civil war. I mean, with the left and on top the Greek Communist Party against the, say, bourgeois system that always existed in Greece. This civil war, which lasted from 1945 to 1949, had very disastrous consequences, and I don't need to explain them to you. Sí, Grecia fue un país devastado por una guerra civil que enfrentó a la izquierda, representada por el Partido Comunista, con un sistema burgués enraizado desde hacía mucho tiempo. Fue una guerra que duró desde 1945 a 1949 y que tuvo consecuencias desastrosas para el país que no voy a describir ahora. Okay, and now I don't need also to explain that this civil war ended up with a hate between the one party on one side against the other. Even today in Greece, if the people discuss about politics and they disagree, and one leaves to go, the other, if he is on the right, he will say, leave him, he's a communist. Or if he's on the left, he will say, leave him, he's just a right-wing fascist. Even today, from 1949. So I wanted to show that after a certain time of, say, real hatred and big, fight, it is possible that people who belong to totally to parts who were against each other to become friends. Why not? At some point, it's over. At some point, even a policeman can become a friend with an old communist, and an old communist can become a friend with a policeman. Why not? I'll tell you then the second, example of this.
No quiero entrar en muchos detalles tampoco, pero quiero deciros que las consecuencias de esta guerra civil fue una rivalidad entre dos bloques políticos, entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, que nunca se han superado. De hecho, a día de hoy, cuando dos personas discuten de política y no llegan a un acuerdo y se acaban enfadando tal, se mantienen estas rencillas y no sé, se odian unos a otros y dicen déjalo, no entiende nada, es un comunista, déjalo, no tiene razón nunca, es un facha. Es una política de bloques en la que realmente se odian, están siempre luchando, y yo lo que quise con mis novelas es un poco intentar superar esta situación que se mantiene y intentar dar un paso más allá, mostrar que podemos dejar atrás estas rencillas, estas diferencias históricas, y que en mi novela dos personajes tan antitéticos como un policía y un antiguo comunista se pueden hacer amigos. Esto puede llegar a pasar realmente, o me gustaría que pasase, y mostrándolo en mi obra intentaba hacerlo real. Y ahora os voy a contar un nuevo ejemplo de lo que intento transmitir. Now, the new example of this, in the novel about Caryatides, Haritos is promoted. He becomes the director of the security of the Attica police and the Attica region. And in the crime squad, there comes a new head who is a woman, Antigone Ferlecki. Why did I do that? Because I was mad again that in the police, every critical department is always entrusted to a man, never to a woman. I said, why? Are the women more stupid than the men, or are the men more, say, ingenious than the women? Why are they doing this? And I put a woman, a police officer, as head of the murder squad. Antigone Ferlecki, that was the reason. After that, one day I was crossing the street to go home, and there was a police car there with 3 policemen and a woman policeman. As I was passing by, the one said to me, how did you come into the idea to put a woman policeman as head of the murder or crime squad? I said, because I don't stand this break in the police and this, a fixed idea that in the dangerous things, men are better. Her reply was, it's just a great hope what you say, even if it will remain, as I know, a hope only. En mi última novela, La revuelta de las Cariátides, hago ascender a mi personaje Haritos, que se convierte en director de seguridad de la región de Ática. Y ocupando su antiguo puesto como inspector de la unidad de crímenes violentos, pongo como sustituta a una mujer, a la detective Antigone Ferlecki. ¿Y por qué lo hice? Pues porque había algo que me cabreaba mucho, y es que en la vida real, en la policía griega, parece que nunca se le permite a las mujeres ser las jefas de ningún departamento ni de ninguna brigada. Todos los cargos importantes están ocupados por hombres. ¿Hay alguna razón ¿Es que no existen mujeres de número en la fuerza policial? ¿Es que no hay ninguna brillante o lo suficientemente lista para que le encarguen este cometido? Veo una desigualdad muy evidente y quería abordarla con mi ficción. De hecho, una vez volví a casa y pasaba delante de un coche de policía que tenía 4 agentes, 3 hombres y una mujer, y la mujer se me acercó y me preguntó, ¿cómo es que se le ocurrió la idea de poner a una policía al cargo de la brigada de crímenes violentos? Y yo le dije, es que no me gusta que se transmite esta idea de que parece que solo los hombres están preparados para hacer frente a las situaciones de peligro y que las mujeres no serían buenas jefas. Y ella me lo agradeció y me dijo, pues está bien que alguien piense que esto puede ser distinto, aunque parece que solo vaya a suceder en la ficción.
Well, thank you. Thank you. But thank you. You know, it is very important for me to do this. And always I start thinking how I can put another image. How can I make a different reality? And it was not a coincidence that the new head of the crime squad, Antigone, starts her career as the head in the novel where the main story is a series of femicides. So a woman is trying to find out the killer of these other women, the victims. Gracias. Para mí es muy importante en mi obra intentar siempre crear imágenes, intentar mostrar formas de cambiar la realidad. Y no es una coincidencia que quisiera hacer que mi nueva protagonista, el personaje de Antígone, debutase en una novela como La revuelta de las Cariátides, en la que tiene que resolver una serie de crímenes feminicidas. Fue completamente deliberado que una mujer estuviese al cargo de investigar un asesino cuyas víctimas eran todas mujeres. Yo quería ahora comentaros simplemente un pequeño detalle para que veáis, los que no conocéis la obra de Petros, algunos detalles. Cuando él escribe la trilogía de la crisis, Jarito, su protagonista, se compra un coche y se compra un SEAT. Y se compra un SEAT porque dice que tiene que ayudar a la maltrecha economía española. Pequeños detalles. Yo quería hacerle una pregunta que es la siguiente. Él es traductor de Bertolt Brecht, de Wolfgang von Goethe, hasta tal punto que por las traducciones de Goethe en el 2013 recibió la medalla Goethe en Alemania por esas traducciones. Siempre se ha dicho, o bueno, los que más o menos estamos y leemos sus novelas, que Bertolt Brecht ha influido en él y ha influido en sus personajes. Y hasta tal punto que el personaje de Costas Jaritos se presenta como un personaje muy influenciado por Bertolt Brecht, hasta tal punto que se presenta como ese desengañado policía ateniense en todo momento. Entonces, esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Hasta qué punto Brecht, Goethe ha influido en sus novelas y en sus personajes y en las características de los mismos? No, it's not German literature in general. It's only Bertolt Brecht. I can't tell you that there is another German author who influenced me. Brecht did. Realmente la influencia no es de la literatura alemana, es únicamente de Bertolt Brecht. No hay ningún autor que me haya influido tanto como lo hizo Brecht. I'll tell you two examples. I've translated a lot of works by Bertolt Brecht, plays, his poems, a selection of his poems, and also prose, stories, short stories. And I was always, as a playwright, very influenced by Brecht. What was the main point? I told you in the beginning that for me to start writing a new novel, the condition is that I get mad about something that happens in politics or in the society.
Os voy a dar unos ejemplos de cómo me ha influido. Yo he podido traducir sus obras, especialmente muchas de sus obras de teatro, como también su prosa, los cuentos de Brecht. Ha tenido una gran influencia en mí también como dramaturgo. Y como os contaba antes, en una pregunta anterior, una de las situaciones que requiero para ponerme a escribir un libro es que haya algo que me cabree de la realidad, de la política, y así pueda resolverlo en mis novelas. But once I have found and start writing or telling the story, I'm totally, my anger and my, fury go away. I'm totally distantiated from what's happening in the novel, from my main character, the Jaritos character, the Commissaire, and I just see from a distance what's happening. It's like sitting on Lycabettus Hill on top of Athens and looking down at the people and the city. Pero una vez que me pongo a escribir, que estoy en medio de la historia, toda esta furia que tengo, toda esta ira desaparece y soy capaz de distanciarme y ver la novela con cierta perspectiva. Lo que le sucede ya no es a mí, es a mi personaje, al inspector Jaritos, y yo puedo verlo con distancia. Es como si me subiese a lo alto de la colina Lycabettus, desde la que se puede ver toda Atenas, y yo pudiera verlo también con perspectiva. And this is a technique that I learned from Brecht, the technique of distanciation, as he calls it. When he used to say, not only to young writers, but even to actresses and actors, be distantiated. Don't mix your emotions and your feelings into the play, into the characters, into the story. Just keep a distance. That's what I'm keeping, a distance, always, always. I learned this technique clearly and I apply it in every novel. I already had applied it in my plays, but now in the novel, I do the same. And the other that is very important for me is the second technique, those called by Brecht, a technique of make things curious. I cannot explain it, say the English word, I'm sorry, I don't know it. How to create a curiosity, and the meaning is of this technique, how to show to people that what they see as very normal and everyday is not normal and shouldn't be an everyday fact. How to turn this around, and this is the other way of writing for me, and the technique, these two techniques of Bertolt Brecht have had a big impact on my writing. La primera de las técnicas que aprendí de Brecht y que me ayudó es lo que él llamaba el distanciamiento, y es un consejo que le doy a todos los jóvenes escritores, pero también a los actores cuando yo era dramaturgo y trabajaba con ellos. Es lo que decía antes, hay que mirar las cosas con distancia. Uno no debería mezclar sus propias emociones, sus sentimientos con la obra, con la trama. Hay que distanciarse del personaje, hay que distanciarse de la historia, ya que esta distancia permite ver las cosas con claridad. Yo lo hago siempre, siempre. Es algo que apliqué, que he aprendido de Brecht y que lo he aplicado primero como dramaturgo y ahora con mis novelas negras. La segunda técnica que uso de Brecht, no sé bien cómo traducirla del alemán, pero se podría decir algo así como hacer que las cosas siempre sean curiosas, y consiste en mostrar la realidad diaria de los personajes y lo que se supone que es normal, que es lo habitual, desvelar lo poco
poco de normal y lo poco irreal que hay en ello para reflejar nuestra propia realidad y que podamos ver que el día a día no debería ser lo normal. Es una forma de canalizar esta rabia por lo que está pasando. Yo creo que estas dos técnicas de Brecht son las que más me han influido en mi forma de escribir. Ya para ir terminando, como luego ya al final, luego igual se me olvida porque cada vez tengo menos memoria, al acabar Petrol firmará su último libro en aquella esquina, La ira de los humillados. Y yo quería cerrar con una cuestión. Nuestro personaje, su protagonista, Kostas Haritos, cada vez que está, yo creo que en todas las novelas, creo que en todas, cada vez que está inmerso en una investigación, surgen palabras nuevas o situaciones nuevas. Entonces, su protagonista acude al diccionario. Es el famoso diccionario Dimitakos, donde él consulta, que debe ser una especie de cosa como aquí el Molinero o algo así, no lo sé muy bien, y me llama la atención cómo hay veces que se desconcierta el protagonista cuando no encuentra la palabra que define la situación, ¿no? Entonces, la pregunta es, el tema de la búsqueda del lenguaje para expresar la realidad siempre ha estado presente en sus novelas. Él, lógicamente, también habla muchos idiomas y él tiene que conocer esa importancia del lenguaje para expresar y para ver la realidad. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el uso permanente de su protagonista que acude permanentemente al diccionario? You know, with Haritos and the dictionary, it has a long history from I think from the second novel. Haritos was the son of a gendarmerie officer. He grew up in a family who was poor because the salaries of the gendarmes at that time were very low. And at that time, it was after the Civil War. Many families in the villages and out of the big towns tried to find some godfathers or godmothers for their children, just rich people, to say a gesture and for their children, just to have the security that these rich godfathers and godmothers would give some clothes or buy some clothes for their children because they were poor and the father and the mother couldn't do that. They were not, parents, not in a position to buy. And this was the idea of the father of Haritos, the same. So he found a very famous lawyer for him as a godfather. But the lawyer did not baptize Haritos. He let his daughter baptize the kid. And the daughter had the dream that Haritos would become a scientist. And just to push him, he bought this dictionary, which didn't stop Haritos becoming a policeman like his father, but helps him as a kind of reference of his, not only of his, for his everyday knowledge, but also a memory of his childhood.
Sí, la historia de Jaritos y este diccionario, aparece yo creo que ya desde la segunda novela de la serie, viene de que Jaritos es el hijo de un oficial de gendarmería, que en los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial era un oficio bastante pobre, no tenían una gran paga estos oficiales. Entonces era habitual en las familias de los pueblos pequeños, de las ciudades no importantes, que la gente de las clases más bajas buscase padrinos o madrinas para sus hijos que fueran de una clase social más alta, ya que muchas veces los padres no tenían medios para comprarles ropa, para hacerse cargo de las necesidades, buscaban un padrino que pudiese pagársela. Entonces la idea es que el padre de Jaritos buscó para él un padrino importante en la figura de un abogado que le diese estos medios. El abogado no se preocupó de bautizarlo o de sus deberes de padrino y se lo dejó la carga un poco a la hija, que tenía el sueño de que Jaritos creciese y se convirtiese en un científico. Para empujarlo en esta búsqueda de conocimiento fue la que le regaló el diccionario, para que así le entrase la ansia de saber. Lo que pasa es que esto no evitó que Jaritos siguiese los pasos de su padre, se convirtió también en policía, siguiendo el ejemplo de él, pero tenía el diccionario, que era una herramienta para ampliar su conocimiento cotidiano, una fuente de sabiduría y al mismo tiempo recuerdo, un vínculo con su niñez, con volver a los recuerdos de ese diccionario que tenía sobre él. Os recuerdo que firmará allí Petros y ya solo me queda decirle que es como siempre un honor que esté con nosotros, que esperamos verlo el año que viene de nuevo aquí y nada, que se lleve a donde vaya a partir de ahora nuestro corazón y nuestro aplauso. Thank you very much. I'm deeply moved. Thank you very much. But believe me, I will be very happy every time I'm being invited to come and see you and meet you and have a discussion with you in Spain. Thank you very much. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.